me imagino que buscabas que tu pareja fuera lo más cercana a ti, porque ahí en teoría nunca ibas a salir traicionado. Claro. Nunca en teoría ibas a salir con un discurso que no te hiciera sentido. Puse el agua Listas las tazas. y así como te gusta, Simple. sin azúcar. Tun, tun. Bienvenidos a este podcast de conversación junto a Bastián y junto a Fabián, aquí en tu plataforma favorita, querido. Estoy todo trabado. Querido amigo, querida amiga, ¿cómo se encuentran el día de hoy allá en sus casas? No perdió el internet, le estamos dando espacio para que interactúe en vivo con este capítulo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, querido amigo? Bien, amigo, listo y dispuesto nuevamente en esta magna cita como nobles servidores para la comunidad sin azúcar. Estamos listos para este nuevo capítulo número 75, de veras, se me olvidó decir el número. 75 capítulos ya, 25 capítulos del número 100. Sí, señores. Del One Hunter. One Hamster. Del One Hamster. Damas y caballeros, estamos a un hámster. No, mentira. Este inicio ha sido distinto. Sí. Si siempre nos ves por YouTube, vas a notar Claro. que estamos efectivamente en un contexto distinto, mismo lugar, distinto formato con el tema de los micrófonos. Queremos probar. Hay que flexibilizar, nos da más libertad y se nos quedaron la pieza que va acá. Así que bueno. Damas y Hay que caballeros. flexibilizar cuando las Claro, cosas no sí. salen bien. Hay que saber improvisar. Pero Claro. bueno, damas y caballeros, pasemos al redoble de tambores, si te parece, querido amigo, porque se viene un capitulazo. Sí. No, pues si esta parte la decís tú, yo no sé decirla. ¡Ah! Hoy, las heridas de la infancia. Heridas de la infancia, sabemos que por supuesto hay algunas personas que ya están más interiorizadas, sabemos que hay mucho contenido sobre las heridas de la infancia, también entendemos que hay libros incluso que hablan sobre lo mismo y la importancia de detectarlas, porque toda herida trae consecuencias en la adultez. Exactamente. De hecho, es ese tema, ese pequeño gran detalle del reflejo que tiene la adultez lo que nos impulsó a hacer el capítulo. Ajá. Sentimos que es un tema muy interesante. Tal como comenta Fabián, es un tema que tiene un montón de literatura detrás, pero un montón de academia, pero nos vamos a enfocar un montón en cómo se refleja en nuestro yo actual, en nuestro yo adulto, y cómo podemos lidiar con las heridas que nos dejó, Claro. las trabas que nos dejó. Primero entender que al estar relacionándonos con personas en todo momento, desde nuestras primeras etapas, ¿cierto? Incluso formamos una sensación de dependencia con otras personas, al punto de no solo sensación, sino que también una dependencia directa. Es decir, cuando somos bebés, cuando somos niños, necesitamos de cuidadores, de un adulto que se hace, entre comillas, responsable, porque hay veces que no son responsables, ¿cierto? Dependiendo de las herramientas que tenga ese adulto, cómo llegó a esa instancia, las herramientas que le dieron también en su inicio. Entonces esto es un círculo en donde nos estamos vinculando constantemente con personas y dentro de ese mismo vínculo, de esa misma relación, ocurren cosas que nuestro cerebro las atiende o las entiende de cierta forma, no muchas veces como algo positivo, sino que con muchas veces como ¿qué te pasa? No puedo sacarme el anillo. Ya, vamos a esperar que Bastián se saque el anillo para Buena, continuar. gracias Mientras público. tanto, yo les recuerdo que ustedes pueden seguir a Simple Sin Azúcar en Instagram, pueden ahí darse cuenta que hace muy poco fui a la Hora Caigo, fue una experiencia maravillosa. Ya, señores, volvimos. Ya, la cosa es que el hecho de estar dependiendo de una persona, ¿cierto? Emocionalmente y físicamente, ya que hay niños y por supuesto bebés que no se pueden alimentar solos, que necesitan de un adulto que los alimente. Entonces dependemos de otras personas y muchas veces esa dependencia que generamos en nuestras primeras etapas de nuestras vidas puede significar mucho las experiencias que tenemos con esos cuidadores, con esas personas responsables de nosotros. Entonces, ahí es donde se generan muchas de estas heridas que vamos a nombrar y que efectivamente no es que la merezcamos, no es que la hicieron con intención, a veces sí, pero por supuesto, recibimos esta herida sin darnos cuenta y las cargamos y armamos conductas
en base a lo que no queremos volver a sentir y por eso se reflejan en nuestra adultez. Sí, correcto. Son heridas que hasta que uno no hace este ejercicio de cuestionarse cosas o ver si efectivamente caben alguno de los 5 grupos, que son las principales 5 heridas de las que vamos a hablar, puede uno tener conductas asociadas a quizá mi personalidad, yo soy así, quizá así es mi naturaleza. Pero realmente es muy interesante cómo, yo creo que deben existir más, pero la mayoría de la academia las encierran en estos 5 grupos de los que vamos a conversar. Yo siento que quizá es muy probable que todos tengamos al menos uno. Y eso lo vuelve súper interesante. Así que si tú estás escuchándonos, donde sea que estés, y sientes que ya los identificaste, tal vez este capítulo te puede ayudar a hacer un ejercicio extra. Claro. Si nunca los has escuchado, bienvenido, bienvenida, démosle una vuelta al tema. Y si crees que no tienes ninguno, espérate, de aquí al minuto 40 te vamos a convencer. No, Claro. no tan así, pero bueno. Vamos a partir entonces, damas y caballeros, con la primera categoría de heridas de la infancia, que es el rechazo. El rechazo en su mayoría ocurre cuando no somos vistos por nuestros cuidadores, por nuestros padres, por nuestras madres, por el grupo al que pertenecemos y al que dependemos, tal como comentaba Fabián. Cuando nos referimos a no ser visto, es no ser atendido a esas necesidades emocionales. Y para ir más a ejemplos, el hecho de mamá, papá, mira lo que me pasó hoy, o mira lo que te traigo, mira lo que está aquí, y ante eso no encuentra el tiempo específico o la atención necesaria, porque en realidad lo que está buscando el niño es atención. Y una atención que le valide y le apruebe lo que está haciendo. Finalmente eso es lo que busca el niño desde esa necesidad emocional. Entonces va hacia esta persona y va a mostrarle algo y se encuentra con un no tengo tiempo, no puedo, después, no me gusta, no quiero, no está bien eso. Y puras respuestas que en vez de fortalecer un poco o validar un poco lo que están haciendo, que ojo, también hacemos este disclaimer que no hay que validar todo, pero la no aprobación provoca finalmente este rechazo de la persona en donde va a tener consecuencias a futuro. Porque genera esa sensación de, chuta, las personas que más necesito no están para mí o rechazan lo que estoy haciendo. Claro, exacto. La desvinculación se relaciona mucho con no ser considerado, con llegar a un punto de desconexión en el que digo, yo, claro, nací con estas personas, vivo con estas personas, estoy siendo criado por estas personas, obviamente desde el inconsciente, porque uno, siendo mucho más pequeño, no tiene esta charla tan profunda. O tal vez sí, pero teorizo que es más desde el inconsciente. Todas estas personas que me rodean es lo que me tocó, pero tal vez no pertenezco tanto a este grupo. Claro. Tal vez no siento tanto algo que me ligue a lo que es la unidad, por ejemplo, que son mis padres. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la gente sufre esta herida de la infancia, por lo general, el eco que tiene la adultez es de huir. O sea, son personas que por lo general se relacionan con la predisposición del paracaídas. Como que si algo ocurre, salto de inmediato, porque así no voy a tener que... volver a sentir lo que sentí en algún minuto. Exactamente. No voy a tener que volver a conectar con alguien o a cuestionarme si realmente pertenezco a ese grupo. O sea, son personas que en general evitan los conflictos o están muy pendientes a lo que puede ser un conflicto para prepararse y salir de ahí pronto. Claro. Esta sensación de rechazo, finalmente, que recibimos de nuestros padres, termina transformándose en rechazar ciertas partes de ti. Termina siendo una persona que se sintió rechazada por su padre por esto o por su madre por esto, termina generando o transformando ese rechazo hacia uno mismo. Entonces, por eso también evita ciertas cosas, por eso también se aleja, por eso no se atreve también, no pasa el límite de atreverse a algo más. ¿Por qué? Porque tengo miedo a volver a ser rechazado y, por ende, por consecuencia, rechazo una parte de mí. Es como un espejo también, finalmente. No es la herida hacia otro, sino que también hacia mí mismo. Sí, correcto. Y también yo creo que el tema de generar vínculos más profundos incluye el cuestionamiento de realmente qué tan parte soy de ese vínculo, qué también me hace, etcétera, etcétera. Y
todo eso es súper saludable. Yo creo que en varios capítulos hemos hablado de estos cuestionamientos al iniciar quizás relaciones, al conocer gente, pero la gente que sufrió de esta herida de la infancia detiene la conversación en vínculo, porque es algo que le genera esta sensación, esta, no sé cómo decirlo, esta negativa, Claro. este caos interno. Ujú. Porque con las figuras que desde lo más macro o desde lo más esencial, sí o sí tiene que tener un puente muy grande de conexión, de comunicación, de Claro. cercanía, que son los padres, las figuras materna, paterna. Y como no lo tuvo ahí, es como si faltara ese concepto finalmente. Ujú. Hasta que lo concientizamos y decimos, quizá soy muy alérgico al conflicto. Quizá temo mostrarme un poco más por volver a sentir esto, por volver a salir dañado. Exacto. Uf, intensísimo. Porque, ¿cuándo o qué puedo hacer con eso? Claro, ¿Qué- esa es la gran pregunta. Claro, porque si bien, y esta es la parte importante, y aquí es donde yo igual le tengo un poco de miedo a este capítulo, porque seguramente hay mucha gente que nos está escuchando ahora que se pregunta, ya, ok, perfecto, entiendo cuál es la herida, entiendo que esta es mi herida porque me siento muy identificado con lo que están diciendo y cómo lo están describiendo. El punto es, ¿qué hago al respecto? O sea, ¿qué puedo hacer para poder sanar esto que siento, este rechazo que tuve de mis padres que se está viendo reflejado ahora? Yo creo que si tuviera que aconsejar algo sobre esta herida es aceptar que el conflicto también es parte de construir positivamente. Yo antiguamente, de hecho, me siento muy, muy relacionado, no tanto a la herida como tal, sino que al reflejo en la adultez. Ujú. Yo era de pensar que cuando me relacionaba amorosamente, cuando veía problemas, sentía mucho rechazo porque pensaba, si yo no estuviera relacionándome, lo más probable es que estaría tranquilo. Perfecto. Yo soy una persona que en general la pasa muy bien estando consigo mismo. Claro. Entonces, Estás en paz contigo. estoy en paz conmigo, claro. Entonces yo veía un problema y decía, uy, esto, como que los conflictos más pequeños tenían como una letra gigante porque yo lo comparaba con esa tranquilidad o con ese Contigo mismo. no voy a salir dañado. Entonces, desde esa experiencia, que se Ujú. alinea un poco con la consecuencia de la herida, yo invitaría a considerar que los conflictos no tienen que existir a raudal, ni al inicio, ni a la mitad, ni al final de una relación, pero es súper importante aceptarlos como punto de construcción positiva. Claro. Porque si tenemos un problema, ideal después tener una conversación sobre qué vamos a hacer a partir de ello. Ujú. ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo solucionamos? Exactamente. Ujú. Exactamente. O sea, no quedarnos en que tuvimos el mal rato, sino que tomar eso como materia prima e intentar hacer algo. Claro. El disclaimer quizás sería que hay que acercarse siempre al punto medio, que es finalmente la inteligencia emocional. O sea, no huyo al primer conflicto y tampoco me quedo cuando A los tengo 5 1000 conflictos en 2 conflictos. días. Exactamente. Entonces, yo recomendaría eso, en verdad, Ujú. un poco desde la experiencia personal. Sí, y acompañando a lo que estás diciendo, que ese es como el trabajo de la responsabilidad de uno, ¿cierto? También incluiría el trabajo de pedir ayuda, o sea, de ir a visitar a un profesional de la salud mental y que les diga, les ayude, les permita hacer ejercicios, preguntas que te permitan un poco resolverte pero acompañado, porque muchas veces no se puede solo, y está bien que no se pueda solo, si no somos completamente autosuficientes. Sí, totalmente. De hecho, yo me di cuenta de esto que estoy contando pasando por terapia, porque antes no lo había identificado. Claro. Así que confirmo. Y si tuviéramos que agregar algo al final de toda esta ecuación, de este primer piso, en este capítulo de heridas emocionales en la infancia, comentaríamos lo que es la búsqueda constante de aprobación. Ujú. Porque de uno u otro modo, tal como comentaba Fabián al principio, la aprobación se conecta con vincularse. Claro. Sí o sí hay una comunicación, sí o sí hay un puente cuando eso externo me aprueba o desaprueba. Sí o sí ya hay un factor comunicativo básico. Así que búsqueda de aprobación constante, parte de la herida También. del rechazo. Así es. Pasemos a la segunda herida, por supuesto. Ahí a la persona de nuestro PPT. Ah, te caché. Señora directora. Sí, el segundo es el abandono. El abandono ocurre cuando de peques no vimos estructura dentro de nuestros padres. Vale. Nuestros padres quizá
compartían techo, pero cada uno hacía su vida. Veíamos poca unidad y poco sentido de tribu. Por lo tanto, también nos sentíamos ajenos a la idea de pertenecer a un grupo Ujú. o ser parte de una unidad familiar. Claro. Se da mucho cuando hay mucho distanciamiento, ya sea físico o emocional. Es decir, el niño pasa o la niña pasa mucho tiempo en la casa de no sé qué y yo estoy mucho tiempo trabajando, ¿ya? Eh, recordemos que antiguamente era la única forma de vivir, o sea, anda 9 horas de trabajo fijas, ¿ya? 45 horas de trabajo aquí en Chile, incluso más antes para poder ganar más horas extra, entonces 2 horas extra quizá, ya, sumémosle 11 horas fijas trabajando y sin ver a mi hijo, entonces llegas cansado, agotado y veías al niño y después de todas esas 11 horas en donde también te necesitó, ya no estás emocionalmente conectado con él, porque también vienes cansado, porque también venías con una sensación de peso en los hombros, una sensación de querer distraerte, una sensación de querer descansar nomás o hacer algo para ti. Y eso implicaba no conectar emocionalmente con el niño. Entonces, a eso nos referimos con distancia física y emocional. Es decir, esta herida se produce cuando eso es parte del día a día de la persona, sobre todo cuando son muy niños. ¿Qué quiere decir esto? Que después cuando están adultos sienten demasiada soledad. Es decir, o sea, perdón, voy a corregir eso. Sienten que esa soledad se magnifica debido a la herida que tuvieron, porque se sienten muy solos. Claro, exactamente. Que cada padre, que cada figura paterna, materna estaba en su mundo, pero yo como peque era espectador de eso. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Las personas que se relacionan ya en la adultez, teniendo este tipo de herida, son codependientes de las personas. Se relacionan y se permiten conectar, a diferencia de la primera herida que buscaba huir cuando aparecía algo más complejo o más profundo. Se permiten conectar, pero pasan un poco a fusionarse con esta otra identidad, con esta otra persona, y buscan Sí soy. desde la dependencia que esa persona nunca se vaya. O sea, porque tenemos el miedo de volver a sentir Claro. que efectivamente esta persona o va a estar ausente o que no pertenezco a. Claro. Y hay una sensación todo el rato de esta persona me va a dejar, esta persona me va a dejar, esta persona me va a dejar. Porque se traduce ese diálogo interno a yo cuando más necesitaba a alguien me dejó. Entonces, cuando yo necesito a esta persona, a mi pareja, que se supone que la pareja es para que esté ahí en esos momentos donde yo necesite emocionalmente de mi pareja, tengo ese miedo de que no va, de que posiblemente no esté, que finalmente sabotee esta situación. Claro, exactamente. Hemos hablado en otros capítulos de lo impresionante que es dentro del humano esta búsqueda por tener la razón incluso cuando no nos conviene. O sea, la persona que, claro, desde esta codependencia teme que la dejen, va en algún punto desde el inconsciente a hacer cosas que se van a alinear con que en algún momento sea abandonada, porque hay una parte que dice, merezco ser abandonada si lo fui de pequeña, de pequeño. Claro. Entonces, claro, efectivamente, segundo piso, codependencia, miedo al abandono y esta idea de vivir con esa charla constante que se mete mucho con la autovaloración Ujú. y que se mete mucho con que sin importar lo que pase, todo tiene un final que se acerca muy constantemente. Exacto. Y de aquí tocaría el punto, ya que delante también tocaste un último detalle para reconocer esta herida. El detalle en este caso también sería la necesidad hacia otra persona, pero no de aprobación como en el rechazo. Porque en el rechazo sí es aprobación, porque me rechazaron mucho tiempo y necesito que me aprueben lo que estoy haciendo. En este caso es la necesidad de atención de la otra persona. Deseo demasiado que esta persona me preste atención, que vea lo que estoy haciendo, vea cómo lo hago, vea que esto y esto otro, porque de verdad, si no me presta esa atención, finalmente percibo lo que percibí con mi papá, mi mamá, cuando llegaban del trabajo y no me pescaban. Finalmente es atención. Sí, Que correcto. se define y se diferencia mucho de la aprobación también.
Sí, no, y esta búsqueda de atención busca recibir ruido. Ujú. No sé muy bien cómo explicarlo, pero cuando la charla interna apunta solamente a una cosa, que es me Claro. van a abandonar, cuando me quedo a solas en silencio aparece esto. Entonces esta búsqueda constante busca que exista esta otra voz para no tener que volver a darle vuelta a esa idea. Ujú. O sea, prefiero huir y obligarte a que te acerques para no tener que acercarme yo a mi idea y al cuestionamiento, a la herida, a todo lo que implica. Claro. Que heavy porque finalmente nos relacionamos de esa forma, nos relacionamos con las heridas que tenemos. Es decir, yo me imagino mucho visualmente a dos personas en una relación, como dos personas que van llenas de heridas o moretones en su cuerpo y van y se abrazan. Al principio es rico porque nunca habían tenido ese abrazo, pero en segunda instancia y a medida que avanza el tiempo, ese cariño que se hacen en el cuerpo finalmente toca otras heridas y la reacción que tiene la mano, por ejemplo, de sacar la otra mano que pasó justo por el hombro donde está mi herida y ¡ah! Necesito que te alejes un poco. Porque finalmente al momento de relacionarnos nos relacionamos un todo con un todo. Es decir, nos relacionamos también con las heridas de la otra persona. Y poder ser compasivos con nuestras heridas es difícil. Imagínate ser compasivo con las heridas de otro. No digo que empáticamente uno la entiende, ya entiendo por qué es así, entiendo por qué hace esto, pero eso no es ser compasivo, eso es ser empático. Ser compasivo es entender que lo hace de esa forma, pero al mismo tiempo entender que eso no está bien. Es decir, no estoy de acuerdo contigo, pero entiendo por qué lo haces. Pero ten cuidado, porque esta es tu herida y te estás vinculando con tu herida, desde tu herida. Algo súper importante a mencionar extra de lo que estás comentando es el disclaimer de que si bien está súper bien, si bien es muy correcto concientizar nuestras heridas y también identificar las de las personas con las que nos estamos relacionando, no es necesario que nos hagamos cargo de esas heridas. Ujú. O sea, hemos hablado de este contexto de la persona como superhéroe que busca salvar a las personas con las que se relacionan. Y lo hemos comentado en varios capítulos. Y en este también hacer el disclaimer. Yo entiendo que tengo esta herida. Ok. Entiendo que mi pareja, mi amigo, mi familia tiene esta herida. Ok, está perfecto. No tengo que hacerme cargo de ello. No tengo que solucionarlo. No tengo que obligar a nadie a intentar solucionarlo. Tengo que entenderlo, preguntarme cómo me hace sentir y desde ahí accionar. Exacto. De hecho, tengo que tener la suficiente comunicación y responsabilidad de decirle a la otra persona lo que veo que posiblemente pueda ayudarle con esto, pero de ahí a tomar acción yo por la persona no es necesario. Es importante hacer esa separación que acaba de decir porque podemos caer en esta codependencia de alguna forma igual, de solucionar tanto a mi pareja que finalmente mi pareja no resuelva sus heridas porque siempre tiene alguien que se las solucione. Claro, exacto. Sí, correcto. Es muy común del humano si ve que algo le ahorra energía acostumbrarse. Claro. Entonces sí, es muy importante. Ahora, damas y caballeros, vamos por el tercer piso ¡Oh! en este capítulo de heridas. El tercero es la humillación. Ocurre en contextos en el que los padres, por lo general, no tienen la capacidad para entender el peso de sus palabras Ujú. y hacen afirmaciones respecto al cuerpo del niño, de la niña, del peque. Hacen afirmaciones o chistes en los que la persona implicada es el infante, pero no desde una participación positiva, sino que Claro. desde un objetivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la persona que se siente humillada no tiene mucho papel que... Perdón. La persona que se siente humillada en verdad no tiene ni voz ni voto por la edad que tiene. Tampoco entiende el peso de lo que está ocurriendo a su alrededor, Ujú. pero tiene esta sensación de que en algunas interacciones sale perdiendo sin siquiera estar jugando. Claro. Tiene una leve costumbre hacia la vergüenza y hacia el resentimiento, porque son emociones que van muy de la mano con esta herida. Siento que mi familia me humilla, siento que mis cuidadores me humillaron en ciertas cosas, que se rieron de mí, que me expusieron mi vulnerabilidad y no hicieron nada al respecto, simplemente me dieron la espalda y se rieron. Entonces todas esas cosas generan vergüenza, estoy como Jar Jar, vergüenza, resentimiento, estas sensaciones de
emociones que en realidad para un niño no son fáciles. Son emociones que rápidamente el cerebro crea Un reflejo. un reflejo. Hay una parte del cerebro que se llama la amígdala, ¿ya? Y la amígdala tiene que ver con las emociones. Entonces, esa amígdala, cuando somos muy pequeños, tiende a inflamarse cuando estamos muy desregulados. Entonces, se desregula tan rápido el niño que debe crecer la amígdala y el cuerpo hace reacciones. Entonces, genera redes neuronales para detenerla. Así. Entonces, el niño que siente la humillación finalmente termina creando conductas que son muy autodefensivas ante todo el mundo. Entonces, es bien complicada esta herida porque no nos damos cuenta. Y ejemplos muy claros son, vamos a dejar al niño y nos vamos a esconder. Es algo que se ha visto. De personas que por una broma, que entiendo que es una broma, pero el niño no lo percibe así. Niños de 5 o 6 años lo dejan ahí y se van a esconder en un parque con más gente. El niño ve que no está con los papás y hay una sensación de pena, de miedo, de inseguridad y ¡pua! Llanto. Y después aparecen los papás y riéndose, si nos habíamos escondido. Y él no sabe si reírse, si ser parte, si no, si... O sea, las personas que me cuidan son capaces de jugar con mis inseguridades y terminan riéndose de eso. Entonces, ese es el mensaje finalmente que el cerebro crea, porque recuerden que el cerebro en realidad es la parte de nuestro cuerpo que está dedicada para protegernos. Ahorra en la máxima energía, automatiza cosas y sobrevivamos. Y si sintió esta sensación de humillación, obviamente es sobrevivamos, tenemos que crear maneras y conductas para eso. Sí, correcto. Yo creo que es importante limitar que estamos hablando de ese tema biológico como en el contexto de la herida emocional. Porque las funciones del cerebro son amplias, pero no quiero meterme ahí porque tengo miedo. Yo creo que este tema de la humillación, claro, genera reflejos y va mucho de la mano de falta de conciencia en la comunicación, mala elección de palabras, mala elección de actitudes, por cosas que, como comentas tú, que son una broma, pueden tener un peso tremendo en el desarrollo de nuestras conductas. La gente que sufre de humillación, como herida de la infancia, por lo general, la adultez tiende a ser muy vergonzosa y tiende a tener conflictos con su cuerpo. Porque finalmente nunca sintió o sintió muy poco, muy de vez en cuando, esa sensación de que donde habitaba se sentía a gusto o a salvo. Existe esta idea del escudo, existe esta idea de esto es mi hábitat, pero hay depredadores. Y como tal, claro, generamos el reflejo de protegernos y después cuando ya solamente somos adultos y habitamos en nuestro cuerpo, seguimos sintiendo esa sensación. Claro. Así que gente que por lo general tiene conflictos con su cuerpo e incluso, llevándolo un poco más allá, conflictos con lo que es la sexualidad y la identidad. Claro, hay un ejemplo muy claro, es cuando nos mofamos de cómo es la persona, por cómo tiene el cuerpo, por cómo se viste, por todo, cómo es finalmente. Entonces son cosas que posiblemente no las pueda cambiar de un rato a otro. El tema del físico no es algo que elijamos finalmente. Entonces, ¿qué pasa? Termina generando esta sensación y nos termina generando una forma de relacionarnos con nuestro cuerpo finalmente. Entonces, todas las heridas se traducen de alguna forma hacia nosotros mismos. Hablábamos de que el mismo rechazo finalmente generaba un rechazo hacia algo, hacia una forma de relacionarnos, hacia mostrar que somos autosuficientes, hacia huir si que está el problema, ¿cierto? Porque rechazamos ciertas cosas. En el abandono pasa algo similar. Cuando estábamos hablando del abandono, de este tema de dependencia, este tema de no sentirme solo, finalmente buscamos tanto estar con alguien que no queremos enfrentar el hecho de estar con nosotros mismos. Por ende, no solamente es la herida del abandono hacia afuera, sino que también nos abandonamos a nosotros mismos para estar con otra persona. Entonces, todas las heridas finalmente se traducen en algo hacia nosotros. Finalmente nosotros nos terminamos humillando. Esa persona que recibió mucha crítica al físico termina mirándose al espejo y se termina humillando ella misma por haber
sentido esa sensación. Y porque es el único lenguaje que conoce al final. Claro. Si no hubieran refuerzos positivos en lo que es la identidad, en lo que es el físico, en lo que es la valoración, efectivamente, claro, es literalmente la única opción que tenemos y es lo único que hemos visto. Ujú. Entonces, Se da algo curioso porque de quien provenga, quien te hace la herida, por ejemplo, tu madre, tu padre, hay muchas conductas que se van asociando a. Ejemplo, se dice mucho que la herida de la humillación, si te la provoca tu madre, ¿ya? Tu progenitor femenino finalmente o tu cuidadora femenina, lo que te produce a ti es un problema con el autocuidado, con la autoimagen que tienes tú hacia ti misma. Por eso es auto, hacia ti misma. ¿Ya? Pero finalmente es hacia uno. Y, por otro lado, si la produce el padre, es el juicio del externo hacia mí. Es cuático porque dependiendo de también quién la haga, produce ciertas consecuencias. claro, Ujú. sí, efectivamente. Cada uno de estos pisos tiene un doble clic dependiendo mucho más del contexto. Claro. Y claro, cada uno yo creo que da por un capítulo por separado. Así que esta es una versión express. Pero sí, efectivamente. Aunque ya tuvimos un capítulo del abandono, saludos para ese capítulo. Ese capítulo no sabía que nosotros lo estábamos saludando. Ah, así empieza Interestelar. Bueno. Entonces, damas y Quizás por caballeros. eso... en ese capítulo dije Bueno. hola al aire. Entendió Interestelar. Sí. No, Entonces, puta, no me escucho. nunca. Entonces, damas y caballeros, cuarto capítulo de 5 de heridas emocionales. Cuarto capítulo de 5. Chucha. Ya no, está cansadito también. Cuarto. Ya conchita. Ven, pum. Estoy pensando quién edita este, puta, lo editas tú. Bien. Confío en que vas a editar esa parte, weón. Tranquilo. 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces, cuarto piso de esta charla sobre heridas emocionales. Pasamos por el rechazo, el abandono, la humillación y actualmente vamos a pasar a lo que es la traición. La traición no se refiere derechamente a haber experimentado algo con los padres como una traición de un acuerdo, como una traición de una palabra, sino que existe una sensación de que se traicionó, y esto lo encuentro muy interesante porque es desde el inconsciente hacia lo que entendemos como manada, porque cuando somos pequeños no entendemos el rol de nuestros padres, solamente sabemos que están y absorbemos, pero la traición ocurre hacia el rol que tienen nuestros padres en nuestra vida y que, comillas, deberían cumplir. Vale, entiendo. Es decir, que finalmente los cuidadores no cumplen la función Claro. desde mi perspectiva como niño. Sí, exactamente. Yo tengo la teoría de que esto empieza a hacer mucho ruido cuando uno se entra a grupos más sociales, como puede ser la escuela, como puede ser la universidad quizá, y empieza a escuchar cosas, empieza a comparar relatos. Porque hasta que no salimos de casa, nuestro hogar es mucho una burbuja. Entonces, al empezar a escuchar otras cosas, al empezar a informarnos un poco más, existe un cuestionamiento y empezamos a entender que lo que nos tocó no era la única forma de hacerlo, Claro. sino que había más maneras, algunas mejores, otras peores, algunas parecidas. Esto igual tiene mucho que ver con la sensación de que el adulto cumpla las palabras que dice. Es decir, que sus acciones vayan en coherencia o en concordancia con lo que está diciendo. Porque si bien el adulto le da muchas promesas a ese niño y finalmente no termina cumpliendo, genera también la herida de traición. Genera la sensación de las personas que son parte de mi manada, que me dicen que el mundo es así o me dicen que van a hacer esto, no terminan haciéndolo, me generan esta traición de desconfianza hacia la palabra de mis cuidadores. Es decir, y siempre llevando los ejemplos, el hecho de que el papá a la mamá le digan, ya, no te preocupes, no vamos a jugar hoy día, pero el sábado lo hacemos. El niño termina generando toda una idea, todo un panorama, entendiendo que el sábado van a jugar. Entonces, cuando llega el sábado, el niño va a donde su padre, madre, le dice, oye, juguemos. Y claro, pasó algo, se te olvidó, pasó que, no sé, hubo un cambio de planes, no te acordaste que el sábado tenían ciertas cosas, o que también estás cansado el sábado y decís, no puedo jugar ahora. Y ese hecho de no corresponder a las palabras, el hecho de no ser coherente con lo que tú dijiste,
termina generando mucho esta fricción, este problema y esta herida finalmente, en donde termina siendo una desconfianza hacia sus propios cuidadores. Es la herida de la traición. Y bueno, la gente que sufrió esta herida de la infancia, por lo general, ¿qué reflejo tienen en la etapa de la adultez? Cuando nos sentimos traicionados en nuestra infancia, empezamos a desconfiar de la palabra y eso genera un reflejo que es en verdad desconfiar de todo. Ujú. Yo empiezo a desconfiar de Claro. lo que se me promete, empiezo a desconfiar de lo que significa un vínculo, empiezo a desconfiar de las cosas más pequeñas incluso, cuando empezamos a salir con alguien, de lo que me cuenta, empiezo a poner en duda la verdad porque en algún punto es lo que aprendí a hacer. Y esta constante me ha permitido durante mi infancia y las siguientes etapas no decepcionarme tanto. Porque, como comentaba Fabián, si por ejemplo mi madre, mi padre me comentaron que mañana íbamos a ir al circo, si no ocurrió, y no ocurrió 3 veces más, en algún punto genero este reflejo de poner en duda. Me lo dicen, pero no me lo voy a tomar tan en serio. O no me lo voy a creer completamente. Exactamente. Entonces, con esta defensa, con este escudo, empiezo a decepcionarme cada vez menos, Claro. hasta el punto en que idealmente ya no duela. Ujú. Pero eso incluye poner en duda un montón de cosas. Claro. Y eso, claro, nos hace vivir como adultos a la defensiva al momento de relacionarnos. Exacto. Genera conductas también dependiendo de quién lo hace. Si lo hace la madre, genera conductas de querer tener el control acerca de lo que se está diciendo. O sea, de tener el control acerca del vínculo afectivo que estoy generando. Es decir, con mi pareja necesito de verdad que me diga qué va a hacer y cómo lo va a hacer para yo entender todo eso. Para yo confiar. Para yo confiar. Yo necesito que esta persona me diga nuevamente que lo va a hacer y que se acuerde y que si me dijo que el sábado íbamos a ir a comer, lo llamo el viernes para decirle, oye, el sábado me dijiste que íbamos a comer, para que no falle finalmente. Eso es cuando lo hace la madre, finalmente se traduce en esa conducta cuando uno es adulto. Pero cuando es el padre, se reflejan desconfianzas hacia el género masculino. Ya sea si es un hombre o mujer finalmente que se vincula más adelante, genera desconfianza hacia el género completo. Tu padre finalmente es tu pilar cuando eres chico, entonces cuando sufres la herida de traición, el hecho de que sea tan grande esa caída, finalmente empiezas a ver en todos los hombres una desconfianza. Entonces, quizás si tú eres una persona que desconfía mucho de los hombres, quizás podrías preguntarte si es que a lo mejor tiene relación con esta herida. ¿Ya? Y en una de esas puede quizá ir a buscar una solución o resolverlo. Claro, exactamente. Sí, se nos ha ido en algunos pisos mencionar qué hacer al respecto. Claro. Como mención transversal, buscar ayuda siempre es importante. Desde el propio análisis, empezar con eso, cuestionarse y buscar ayuda, sea profesional o en nuestras personas de confianza, en nuestros adultos de confianza. Pero sí, efectivamente, varía también, como habíamos comentado en otro piso, dependiendo de quién venga la herida. Claro. Pero sí, son personas, muy a modo de resumen, que pasan a poner en duda todo para dejar de decepcionarse en algún punto. Exacto. Y llegó la quinta herida para todos ustedes, la herida de la injusticia. Qué injusticia. Mi nombre es Justicia. Ah, ¿te acordáis Barbilla Roja? Sí, un grande. Ese era Barbilla Roja el que decía Justicia, ¿no? Mi nombre es Justicia. Ah, aquí está Barbilla Roja. Según yo, sí. Sí, era él, ¿cierto? O te me- Es que dudé porque pensé que Puta, no. me cargo cuando pasa esto. Se da mucho cuando un niño finalmente recibe una desigualdad con respecto a otros en la manada. Es decir, cuando el niño empieza a absorber que es muy común o muy recurrente, que haya desde la repartición de comida hasta el trato emocional que tienen, es decir, un niño es como, ay, mi chonchito, mi bonito, mi precioso, mi hermosura, y el de al lado es, hola, ¿cómo estás? Cuando empiezas a percibir todas esas desigualdades finalmente en el trato, en la relación, ahí es donde se empieza a generar esta sensación de injusticia y finalmente se transforma en una herida. Claro, exactamente. Fabián comentó el caso en el que las personas forman parte de una manada con un número mayor a 1 en lo que es tu propio nivel, por decirlo de algún modo, como en tu rol de infante,
Pero cuando ocurre, por ejemplo, los casos de hijo único o hija única, se relaciona con una sobreexigencia, con que hacerlo bien nunca basta. Es por lo general cuando la gente, o sea, perdón, cuando los niños van a la escuela, los niños y las niñas, y en Chile la escala, la nota máxima es un 7. Ujú. Ese niño o niña que llega a la casa con un 6-8 y le preguntan por qué no es un 7. Existe esta idea de una sobreexigencia constante Exacto. y yo teorizo que en algún punto la idea es para motivar, pero es muy con una idea antigua, es muy con el látigo, Ujú. porque la celebración potencia más que el desafío negativo. Ujú. O sea, decirle a alguien que sacó un 90 de 100, por decirlo de algún modo, que lo hizo excelente y quizá la próxima vez sí Claro. va a alcanzar ese 100, es mucho más efectivo que preguntarle, que decirle, fracasaste, no fuiste capaz de llegar al 100. Exacto. Es complicado de asumirlo porque finalmente termina generando persona o construyendo un desarrollo de una persona más perfeccionista. Una persona que le va a costar un poco soltar las riendas de lo perfecto y va a tener que siempre ser suficiente ante el resto. Entonces termina creando una autoexigencia muy, 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 muy gigante que quizás es imposible sostener para un ser humano. Ni las máquinas. Claro, Solamente exactamente. 150 impresiones hace mi impresora. No puede hacer más. Pero sí, ¿Pero por qué no 151? obsolescencia programada. No, pero efectivamente, hay un tema con el perfeccionismo Ajá. y hay un tema también con la sensibilidad, porque nunca fue suficiente. Claro. Independiente de lo que haga, nunca va a ser suficiente. Ujú. Entonces yo en algún punto me hipersensibilizo porque sé que nunca voy a estar a salvo Claro. con el resultado. Ujú. Entonces, uff, es Es duro, cuático. es duro. Y por supuesto, dependiendo de quién lo haga, porque Adelante. va esa parte importante. Si la madre lo hace, llevas una autoexigencia al extremo. Es decir, que ahí entra el tema del perfeccionismo, el miedo a no cumplir expectativas emocionales. Es decir, necesito yo ser lo que tú quieres para tu vida, ¿me entiendes? O sea, si yo me relaciono contigo, yo necesito que Bastián diga que Fabián es lo que necesita, que Fabián es lo que necesita. Y me exijo para formar este vínculo. Pero si lo hace el padre, hay un tema con la rigidez a la norma. Es decir, necesito completamente que todo sea muy, 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 muy igual o muy recto, porque de verdad que te necesito ser estricto con esto. Porque esto es el camino correcto, ¿me entienden? Y eso pasa en lo personal, profesional y en lo material también. Todo tiene que estar así muy ordenado. Claro, o sea, quizás son personas que tienen como un sentido exagerado de la justicia, algo por el estilo, Puede y que ser no se así. acercan tanto a la flexibilidad. Claro. Ujú. Yo recuerdo que nosotros teníamos un amigo que... Ujú. Nombres. Vamos a dejar su Instagram acá. No, no es que tengo el recuerdo de que teníamos un amigo que cuando jugábamos tenía esta idea de esto nunca es un juego. Y me suena mucho a esta situación. No digo que él tuviera esa herida, sino que Claro. lo uso como ejemplo pensando en que muchas veces en un contexto en el que no se requiere de profesionalismo, ni se requiere Ujú. como de... no está en juego la vida de nadie, por decirlo de algún modo. No es una operación a corazón abierto, porque hay cumplir el protocolo, Claro. es lo obvio, Ujú. es lo sabio. Pero recuerdo que este chico tenía esta idea de que cuando jugábamos, nunca realmente estábamos jugando, como que nos estábamos jugando la vida. Claro. Entonces, detecto como esa es un poco ese tinte del Ujú. perfeccionismo, de la absoluta rectitud siempre. Claro. Porque el resto de mis amigos hacía trampa, Ujú. yo no. El resto de mis amigos, claro, se olvidaba de las reglas o pasaba de largo en las líneas y claro, tenía esta reacción en esta persona. No sé Ujú. si te hace sentido. Sí, sí. No sé de qué estamos hablando, pero sí, me hace sentido. De Fabián. Puta, yo iba a decir. Iba a tirarla para allá, pero... Bueno, damas y caballeros, voy a ser honesto. No pensé que al hablar de este tema teníamos que nosotros hablar sobre las heridas propias. Buena. Muy bobo de mi parte, pero llegamos al final del capítulo. Y vamos a decir la del otro. Oh, claro, vamos a salir peleados de este capítulo. No, llegamos a ese momento del capítulo Ujú. de la experiencia sin azúcar, donde llevamos el tema que conversamos hacia nuestra experiencia, hacia nuestra vida. Ujú. Si estás por primera vez en este capítulo, te lo comento. Si llevas tiempo, quizás esta es la parte que más te gusta. Claro. Pero bueno,
hablemos sobre qué heridas de la infancia tenemos. Sabes que ha sido súper interesante hacer este viaje porque me genera conflicto. Claro. Porque yo soy una persona que se siente muy agradecida hacia sus padres, hacia mi padre, hacia mi madre. Y yo tengo la narrativa de que ellos lo hicieron muy bien. Entonces me cuesta identificarme con una herida porque siento culpa. Imagínate. Esto lo estoy diciendo muy, muy desnudándome, Ya, muy y en esa caliente. herida significa... Claro. Lo que acaba de decir Hundiste es... mi barco. No, lo digo en serio. Considerar o identificar la herida o cuál puede ser, entendiendo que esto no es como ante una voz profesional, Claro. sino que es un tanteo, me genera cierta culpa hacia mis padres. Así que me imagino que ahí hay algo que tengo que trabajar. Me lo dejo un post-it mental. Pero si tuviera que hablar sobre mis heridas, sabes que yo me conecto un poco con la de la injusticia. Ya. Bastián es súper perfeccionista y está poco acostumbrado a celebrarse. Yo siempre he relacionado eso a mi personalidad, pero si lo llevo un poco a mi infancia, recuerdo, claro, que tenía una voz maternal muy amorosa, muy amable, pero que también era en estas cosas muy exigente. Recuerdo que su narrativa era muy alineada a que nos exigía más porque sabía que nosotros podíamos más. Había quizá un tinte que era un poco más pétalo, pero aún así era un látigo. Claro. Entonces, Había una buena intención detrás de eso. claro, detecto una buena intención, Ujú. pero sí, recuerdo que nunca se fue, es que no sé cómo explicarlo, nunca sentí una ultra exigencia, pero también sentí en algunas cosas que en vez de celebraciones había un es tu deber. Claro. Entonces, si tuviera que, ahora en caliente, si tuviera que relacionarme con una, diría que es quizá la injusticia, porque... porque, vaya a YouTube para ver este fragmento. Porque, claro, yo me siento una persona súper sensible y también perfeccionista. Ajá. Cuadran ambos lados del mapa. Entonces, bueno, diría que es Se está esa. abriendo este tipo. Hasta aquí el capítulo. ¿Qué opinas tú, Fabián, de tus heridas? No, pues déjame opinar de la tuya. yo pues, creo sí, que ya. tú, fácil, 4 de 5. Ya, siempre le molestaba que no dijera y tú o que le dieran alguna retroalimentación de... Tuve que decírselo, po, weón. Esto Bueno, es una conversación. Hay bueno, como 20 y- capítulos en que yo termino mi experiencia y este weón dice, ya, mira, yo... Este weón... Pero ahora le iba a dar una retroalimentación. Así es tener un mejor amigo. Bueno, No, Voy a pasar a la mía. adelante. Vamos con la retroalimentación. no, si yo creo que estoy de acuerdo con eso. O sea, no estuve ahí para ver cómo fueron contigo, ¿cachai? Abandono. Ah, no. Claro. Pero sí noto quizás con las formas en cómo se traducen las conductas que uno forma ahora de adulto. Claro, pues ahí yo noto el hecho del perfeccionismo, de la búsqueda de que todo sea bien recto, bien apegado a la norma. Entonces, en ese caso sí estaría de acuerdo contigo. Pero no así en algo que creo que está bien que sientas la culpa, porque sientes como que se lo debes a tus padres de que lo hicieron bien, po, ¿me entiendes? Siento que lo estoy traicionando. Claro. Sí. Entonces, yo creo que y aquí, quizás eso también hay que decirlo, que en realidad nuestros padres, y voy a decir, nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Entonces, muchas de estas cosas, de estas heridas que aparecen, tienen mucho que ver con que nos estamos relacionando constantemente y no tienen que ver con que te la hicieron con la intención de... Entonces quizás eso es bueno, importante destacarlo para uno no sentir eso, porque si hay alguien allá que también le pasa lo mismo que a Bastián, y que dice, chuta, sí, a mí me pasa eso, que no puedo identificar la herida o no puedo identificar estas conductas porque me siento como traicionando, como que tranquilo, si ellos hicieron lo mejor que pudieron finalmente, y si lo hicieron así, y si te pasaron a llevar en algún minuto, fue sin intención, porque cuando hay amor, de verdad que es sin intención. Sí, exacto. Te agradezco la mención. Es muy oportuna. Efectivamente, dentro de este ejercicio es muy importante mencionar que no buscamos condenar Claro. a nuestros padres, porque, claro, hicieron lo mejor que pudieron. Ujú. Nosotros es primera vez que somos hijos, ellos primera vez que son padres. Entonces, no buscamos condenarlos, sino que buscamos identificar para reforzar nuestra identidad y empoderarnos positivamente Claro. dentro de la emoción. Cambiar un poco esas conductas que quizás nos están haciendo problema en la manera en que nos relacionamos actualmente. Claro. Finalmente eso es.
Yo me hago muy amigo de la, de la herida del abandono, la elijo. ¿Cómo sería? Un monstruo, claro. así, no sé. Y claro, sí, yo siento que es por la forma en que me relaciono. De una forma muy dependiente de otra persona, muy atento, muy pendiente de que si esta persona se va a ir o si... También un poquito con la de la primera, que aquí las dejé Rechazo. anotadas, la del rechazo. También un poco con la del rechazo en el sentido de huir un poco de los problemas. También cuando contaste eso que te pasaba a ti en una relación pasada, fue como, oye, a mí también me ha pasado. Entonces también está esa parte, pero yo creo que la más heavy, o sea, la que más noto es la del abandono. Como esta constante búsqueda de, de estar mimetizándonos o de pensar igual o de estar ahí. Ahora últimamente, de que la he ido trabajando en terapia, como que he ido detectando que quizás es bueno también no pensar tan igual, ¿cachai? Pero en algún minuto como que estaba como obsesionado a que ambos fuéramos del mismo equipo, el mismo equipo, mismo equipo, mismo equipo, mismo tú y yo y tú, y de ahí quizás no era el mismo equipo, quizás era que te parecieras a mí, ¿cachai? Entonces, creo que ese es el tema. Finalmente, intentaba corregir o cambiar a mi pareja al punto de que se pareciera lo más cercano a mí. Y eso es tener una relación con uno. Va a decir, este bueno es narcisista, quiere estar con él mismo. Pero quizá era por el hecho de tener miedo al abandono, finalmente. Sí, exacto. Siento que esta conducta yo la conecto mucho con la ansiedad también, Ujú, porque si acerco a mi pareja a mi lenguaje, ujú. yo conozco mi lenguaje. Sé cómo Claro, reacciona, sé a qué cosas le teme, sé cuáles son sus límites. claro. Ujú, Entonces, te tomo y desde esta necesidad, desde este caos interno, intento que seas igual a mí, porque este es terreno conocido. claro, Y siento que en algún punto es derechamente un escudo porque nosotros tampoco nos conocemos tanto como pensamos. claro. Y Me es abandonó un poquito a mí para estar armando equipo. exacto. Entonces Entonces, no... no es esto de no conocerse lo suficiente, no tiene que ser desempoderante, tiene que invitarnos a seguir conociéndonos. Ujú, Pero, claro, desde el pensamiento ansioso, desde la actitud que quizá de este caos o de este sobrepensar, eh, me imagino que buscabas que tu pareja fuera lo más cercana a ti, porque ahí en teoría nunca ibas a salir traicionado. claro, Nunca en teoría ibas a salir con un discurso que no te hiciera sentido. exacto. Claro. Entonces, como que buscaba hacerme cargo o controlar un poco esas situaciones antes de que se salieran de control. Sí, exactamente. Como que tengo un poco de todo, porque como que se relacionan una entre otras. Pero ahora como al detalle de qué hicieron mis padres o cuándo me la formaron o cuándo hicieron esto, no tengo como el detalle fijo. Quizás solamente, simplemente viviendo y ahora analizándome en terapia ya me doy cuenta de eso, pero en algún punto no alcanzo a percibir cuándo fue, así como cuando chicos eran de esta forma conmigo. Mira, si tuviera que tantear, bueno, si me permites la mención en Ajá, verdad, yo relaciono mucho esa herida a los que son hermanos mayores, porque el hermano mayor cumple un rol en algún punto, de figura paterna materna. claro, Lo como quiere, un tercer padre para para los la chicos. manada, claro, Claro. sí. Pasa a ser en algún punto una autoridad. O sea, si tú que nos estás escuchando y eres hermano mayor, hermana mayor, lo más probable es que cuando tus hermanos peques tuvieran un problema, te lo hubieran apuntado a ti. Porque quizá tú debiste haber estado atento para, o tú debiste haber considerado tal cosa. Claro. Entonces, es una herida que yo relaciono harto a esa figura dentro de como el esquema de los hermanos. Ujú, Em, y quizá también hay varias otras que se relacionan con este esquema, pero claro. quizá sería muy entretenido profundizarlo en otro capítulo. Claro. Yo lo pienso igual que mis padres ambos trabajaban, entonces yo estaba solo en la casa o me tenía que dejar con alguien y siempre estuve con alguien en vez de estar con ellos. Claro, Yo nunca llegaba a la casa y veía a mi papá o veía a mi mamá. Yo llegaba a la casa del colegio y tenía que esperar a las 7 de la tarde para verlo. claro. Entonces, No, quizás asumo por ahí que va el tema. claro, y reforzar lo que comentabas, Claro. que el discurso va muy alineado a no condenar, sino que Claro, a darte cuenta de unir puntos e irlo trabajando para Fabián. exacto. Sí, Yo correcto. llegaba a la casa y jugaba a Play y ese Play lo compraron mis padres por estar trabajando. O sea, yo no puedo ser lo Claro. suficientemente
desagradecido con ellos porque... Hicieron lo mejor que pudieron. Exacto. Sí, no, y aparte de que Fabián se iba a casa y hacía un arroz de puta madre, yo me acuerdo, qué Estaba maravilla. bueno el arroz, ¿cierto? Sí. Estaba básico y comíamos arroz blanco. Pero Que nunca nos una imaginábamos olla. haciendo un podcast a esa edad. Pero La bueno, cagó. un saludo a nuestro sí, Buena, Interestelar 2. sí. Bueno, damas y caballeros. Nosotros en el arroz. Uy, ¿escuchaste eso? El octavo. Bueno, damas y Con el caballeros. Tenkaichi 3 ahí prendido. Oh, qué hermoso. Bueno, damas y caballeros, ¿te parece cerrar este capítulo? Sí, dale. Llegamos a Como una hora. coño. llegamos a la recta final. Fue un capítulo un poco más desordenado que otros. Coméntenos qué opinan. Ujú. Felices de leerlos en redes. Síganos, por favor. Ujú. En YouTube, Spotify, Instagram. Nunca más en la mano esta cuestión porque estoy más cansado que la otra. Bueno, se trabaja el músculo. Pero bueno, damas y caballeros, amigo, palabras al cierre. Tortícolis. Me queda una, bro. Me queda una serie. Oh. Nada, agradecido. Suscríbanse. Envíenle este capítulo a la persona que lo necesita porque de verdad que yo creo que hay harta información interesante, incluso con todo lo que pasó en este capítulo. Sí, la última mención, contamos un poco de nuestra experiencia. El tema pasa por nuestra red y nuestro filtro. Sí. No somos expertos, obviamente. Cualquier corrección o cualquier mención extra en que quieran profundizar, felices. Y cualquier psicóloga que nos corrija, que venga el podcast. Sí, también, totalmente. Psicólogo o psicóloga, perdón. Claro. Y dije solo psicóloga. Así que bueno, damas y caballeros, Ujú. como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta el final del capítulo. Ujú. Todo lo dicho y todo lo comunicado, como siempre, es la consecuencia de tomarse un té simple. Sin azúcar. Muchas gracias. Chau.